Entonces, de todas formas, la Tú idea pasas es que debajo y vos saliste a la calle. la idea es la siguiente. Entonces, una vez ya calculada la aceleración, que esa aceleración nos dio negativa aquí, ¿cierto? Esa aceleración nos dio negativa. Entonces, aquí esta aceleración ya lo comprobamos y nos dio negativa, ¿cierto? Entonces, eso lo voy a reemplazar en la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces no se olviden que es velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Pero ¿por qué acá aparece menos? Porque ya estoy reemplazando con el menos que me dio aquí. Entonces de aquí yo podría despejar el tiempo. Es igual, como la velocidad final es cero, como la velocidad final es cero, entonces el tiempo es igual a velocidad inicial sobre aceleración y eso son 40.86 segundos. Entonces, a los 40.86 segundos, este tiempo, perdón, la velocidad final se hace cero. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Hasta ahí ya, Luisa, o no? Luisa, Sí, profe. ¿sí? ¿Claro? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Esperemos un momentico que se conecten todos los demás. Profe, una pregunta. ¿Hasta qué horas dura la asesoría? ¿Hasta qué horas? Hasta las 3:30. ¿Sí? Ah, ok. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? No, pregunto. Es que era Sebastián que me estaba preguntando una cosita. Comer. Bien. Bueno, listo, chicos. Entonces, ¿sí se entiende o no el ejercicio? ¿Lo seguimos resolviendo o ya lo tienen hecho? Sigamos, profe. Listo. Profe, y el P también. Sí, El sigamos. B. Entonces dice, la distancia recorrida antes de detenerse, ¿cierto? ¿Alguien ya lo tiene cuánto vale esa distancia recorrida o no? ¿No? A ver, lo escribo aquí, a ver dónde. Aquí en un ladito. Entonces,
Para calcular esa distancia recorrida, entonces, ¿ustedes qué ecuación aplicarían? Pues nuevamente una ecuación de cinemática. Pero entonces sería la tercera ecuación. Posición final menos posición inicial igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa tocaría expresarla ahí o aplicarla ahí. Pues no queda tan difícil porque ya tengo todo. La velocidad inicial la tengo, el tiempo lo tengo, la aceleración negativa, pero la tengo, y el tiempo lo tengo. Entonces simplemente es reemplazar. ¿Sí me van entendiendo o no? ¿Sí me van entendiendo, Fernando, o no? Sí, profe. ¿Cuánto les da esa posición entonces? La posición me da 204.1 metros. ¿Puedes compartir tu pantalla, Fernando? Espérame, le tomo foto a esa página. Tómale foto a la página y comparte tu pantalla. Sí. Profe, muestre la pantalla, por favor. Listo, profe. Listo, Fernando, entonces explícales a tus compañeros a ver cómo lo hiciste, por favor. O sea, yo la hice escogiendo las ecuaciones de cinemática. Primero escogí la ecuación número 1, que es velocidad final menos velocidad inicial igual a la aceleración por el tiempo, ¿cierto? Ese ya lo hicimos, ¿no? El tiempo que se demora ya lo hicimos. Listo. 40.8 Sí, segundos. sino que, Sino que, ¿qué? pero de esa fórmula, como es un movimiento desacelerado, la velocidad final es 0. Entonces Sí, cancelo la velocidad final y despejo el tiempo. Entonces me quedaría velocidad sub 0 sobre mu por la gravedad. ya. Eso ya lo Y, habíamos hecho. El A ya lo habíamos hecho. Ahora el B. listo. Ahora el B, es que como la distancia inicial sería 0, ¿no? Vamos a encontrar la distancia final. Y tenemos velocidad inicial, tenemos el tiempo y la gravedad. Entonces ya sería como reemplazar. Entonces sería velocidad sub 0 en metros sobre segundo sería 10 por 40.8 menos un medio de mu por gravedad, que sería 0.025 por 9.8. Fernando, un momento. Explícales a tus compañeros por qué para ti la aceleración es mu por g. ¿De dónde sacas eso? ¿Por qué es mu por g? O sea, es que aquí la ecuación original es un medio de la aceleración, pero tú estás diciendo que la aceleración es mu por g, pero ¿por qué? Porque, o sea, el trineo se mueve en una línea recta a través del eje X, ¿cierto? Sí, Entonces, la fricción, o sea, la fricción es la que ayuda a frenar ese movimiento. sí, no, pero tienes que, o sea, tienes Por que eso la tomo así. demostrarlo, ¿no? O sea, esto es cierto, yo no te estoy diciendo que sean mentiras, eso es cierto, sino que eso sale de la parte dinámica, ¿no? Lo que ya deja de compartir la pantalla, por favor. Ok. Eso te sale es de la parte dinámica, es decir, tú tienes que demostrar que en realidad la aceleración es mu por g, ¿no? ¿Y cómo se lo demuestra? Pues yo ya lo había hecho.
Es decir, mira aquí. Mira aquí. Entonces, cuando yo hice la sumatoria de fuerzas aquí, ¿cierto? Entonces, nosotros quedamos, ¿te acuerdas que quedamos que tú mismo me corregiste? Que la aceleración era igual a mu por g, Fernando. Sí, sí, ahí Eso. estamos bien. Entonces, de ahí es que sale eso. Y por eso es que yo aquí podría reemplazar que la aceleración vale mu por g, por ejemplo. ¿Sí es claro o no? Sí, está claro. Sí, ¿no? Bien. Ahora, ya teniendo en cuenta eso, pues igual que a Fernando nos da exactamente lo mismo. Entonces, lo que uno hace es aplicar la fórmula de la posición. Entonces, posición final menos inicial. Como de aquí en adelante es que voy a contar, pues la posición inicial para mí va a valer 0. Entonces, la velocidad inicial por el tiempo, más sería aquí, ¿no? Más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como yo sé que la aceleración vale menos 0.25, entonces pues reemplazo con el menos el tiempo que yo ya había encontrado acá, que era 40.86 segundos, lo reemplazo aquí y resulta que la distancia antes de detenerse o pararse es 200.4 metros. ¿Claro hasta ahí, muchachos, o no? ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? No, profe, yo me perdí. ¿Dónde te perdiste, Isabela? Es que como que se me fue el audio y me perdí cuando dijeron que que aceleración es igual a new por gravedad. Ya, lo vuelvo a demostrar, no importa. Ya lo hicimos, pero lo vuelvo a hacer. Entonces me voy nuevamente acá a la diapositiva para poder fallar un poquito, ¿cierto? Me voy nuevamente a la diapositiva para poder fallar un poquito. Y lo voy a hacer aquí nuevamente. Entonces, mira, lo que hicimos hace un ratico es analizar dinámicamente, no te olvides que estamos en dinámica, ¿no? Entonces, analizar dinámicamente las fuerzas que están actuando. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Pues aquí están, ahí están claritas. Está la normal, el peso y la fricción. Entonces, aquí lo hice, ¿te acuerdas, Isabela? Que aquí lo hice. Que la suma de fuerzas en X era igual a ¿qué, Isabela? A menos FR. A menos fuerza de fricción, ¿cierto? Y esto debe ser igual a ¿qué, Nicolás? Nicolás opinó en ese momento, si no estoy mal. Masa por aceleración. A masa por aceleración. Listo. Aparte de eso, les dije, si eso es cierto, entonces la sumatoria de fuerzas en Y, les dije yo, sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué era igual, Nicolás? A la normal Ajá, menos el menos peso, la masa por menos la masa por la gravedad menos la masa por la gravedad, y eso es igual a ¿qué? a 0. A 0, porque en Y no se mueve. Entonces ya les dije, la normal en este caso es igual a masa por gravedad. ¿Sí, no? Si eso es Sí. cierto, entonces aquí mismo lo hice. La fuerza de fricción, ¿a qué es igual? La fuerza de fricción es menos nu por la normal, pero la normal es masa por gravedad. Y eso me dice que es igual a masa por aceleración. De aquí entonces la masa con la masa se cancela. Profe, qué pena que lo interrumpa. Esa partecita la puede repetir en menos new. ¿Por qué se cambia masa por gravedad? Porque la fuerza de fricción, a ver, te lo escribo acá entonces nuevamente. Entonces, aquí yo estoy diciendo la fuerza de fricción ¿a qué es igual? ¿Cuál es la definición de fuerza de fricción? Mu por la normal. Esa es la definición. Y entonces lo que yo hago es decir, o sea que eso es cierto si lo puedo escribir así. Mu, pero la normal, aquí ¿cuánto vale? Masa por gravedad. mg. Masa por gravedad. Y eso es igual a ¿qué?
a masa por aceleración, ¿cierto? A masa Claro. por aceleración. ¿Sí, no? ¿Hasta ahí vamos o no? Listo. Ahora, Sí, profe, ya. Gracias. aquí ya puedo decir que la aceleración, como lo decía su compañero Fernando, yo la puedo expresar como que la aceleración de aquí. La aceleración es igual a menos mu por la Sobre gravedad. G. Ah, no. Por la gravedad. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hecho y me corrigieron Sí, que profe. Sí. no era no era dividido, sino por? Pues por eso Claro. yo puedo expresar esto de esta forma. ¿Y es claro, muchachos? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si eso es cierto, entonces, si eso es cierto, entonces yo ya puedo decir que aquí en esta ecuación, como me pide es la posición, entonces lo que Profe, hizo ah, tu no. compañero Fernando es no reemplazar la aceleración aquí como nosotros lo hacemos como un valor, sino lo que hace él es reemplazar como mu por g. Y como ambas las conoce, pues vuelve y le da lo mismo. Eso es lo que hizo, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí es claro o no? Sí, profe, ya, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro, muchachos? Sí, hasta Sí, esa parte profe. sí. ¿El resto de problemas sí los hicieron o no? ¿O los revisamos? ¿El resto de problemas sí los hicieron o los revisamos? Profe, revisémoslo el... ¿Cuál, Sebastián? Sebastián, ¿cuál? Profe, el del plano inclinado lo podemos revisar. El de determinar el coeficiente de rozamiento. Sí, claro. El que ustedes me digan, yo lo revisamos, pero me dicen cuál. Es el profe el que dice determinar el coeficiente de rozamiento y aparece un plano inclinado. A ver, díctamelo exactamente para buscarlo acá, porque no sé cuál. Dice... mm, un cuerpo se desliza a lo largo de un plano inclinado con un ángulo de 30 grados y luego continúa moviéndose sobre el plano horizontal. Determine el coeficiente. Sí, listo. Revisemos ese entonces. Entonces, el ejercicio es este. A ver, vamos a ver si lo puedo pedir. ¿Alguien lo hizo ese ejercicio? ¿Alguien lo hizo? El que pregunta Luisa, por lo menos para saber los resultados. ¿Sí o no? ¿Nadie? Esto están haciendo los ejercicios, ojo, verán, se pierden donde no empiezan a resolver los ejercicios. Bueno, revisémoslo de todas formas. A ver, entonces lo que me dice el ejercicio, ¿sí están mirando la pantalla o no? No. No, profe. Listo, entonces la comparto la pantalla. Entonces, ese es el ejercicio, lo hice así, ¿no? Sí, profe. Entonces me dice, un cuerpo desliza a lo largo de un plano inclinado con un ángulo de 30 grados.
y luego continúa moviéndose sobre el plano horizontal, es decir, baja por acá y sigue moviéndose por acá. Listo. Determina el coeficiente de rozamiento si se sabe que el cuerpo recorre en el plano inclinado la misma distancia que en el horizontal. Es decir, aquí recorre la misma cantidad de distancia que recorre aquí, ¿cierto? Entonces, me tocaría hacerlo es como por partes. Entonces, ¿cómo así por partes? Lo primero que yo debo analizar es qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo que me habla. Es decir, qué fuerzas están actuando. Imaginemos que el cuerpo que me hablan es un bloque. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre este bloque? Supongamos, ¿cierto? Que aquí pues no se lo puede hacer así. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre este bloquecito así? Entonces, por ejemplo, ¿quién me dice qué fuerzas estarían actuando? Rapidito. La normal. Profe, ahí está y el actuando peso. la normal. normal, el peso. Y el rozamiento, fuerza de fricción. Estaría actuando la normal hacia acá arriba, ¿sí o no? El peso. En el eje Y peso. están actuando la normal, el peso, Ajá. ¿Qué en otra? el eje Y. Y en el eje X, La fricción. La fricción. Ahí estarían el eje dibujadas las X cosas. sería la fricción. ¿Cierto? Y masa por aceleración en el eje. Ahí el Ahí peso también estaría. tendría componentes. Claro. Y el peso tiene componentes. Es decir, si yo dibujo el plano cartesiano sobre ese bloquecito, entonces me quedaría Ahí sería. algo como así. En el eje Y sería Algo como así. W, ¿Sí o no? Ahí está mi plano Seno. cartesiano. W Entonces, seno de 60. ¿tú por qué lo haces con el...? No, W. Pero está bien, bueno, no importa. Ok, entonces yo digo aquí de una vez, sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están en X? Estaría la fricción negativa, ¿sí, no? Menos la fuerza de fricción más mg, seno o coseno. Seno de 30. Seno de 30. Coseno. Seno de 30. Porque este ángulo de 30 grados queda aquí y ese lado sería el opuesto a 30. Listo. Ya lo discutimos ayer eso, ¿cierto? Igual a qué. ¿Esto se está moviendo o no se está moviendo? Claro que se Masa está por moviendo. aceleración. De hecho, aquí me dice que sí se está moviendo, que tiene una aceleración. Entonces, igual a masa por aceleración. ¿Ahí vamos o no? ¿Sí, no? Sí. Bien. Sí, profe. Con eso ya tengo la sumatoria de fuerzas en X. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y, en ese orden de ideas, sería igual a ¿qué? A la normal menos mg coseno de 30. ¿Y en Y se mueve eso, sí o no? No, igual a 0. En Y no se mueve, eso es igual a 0. Por tanto, aquí, debe ser así. Por tanto, aquí yo podría ya decir cuánto vale la normal. Entonces, ayúdenme ahí con la normal. ¿Cuánto vale? La normal valdría mg coseno de 30. Entonces, la normal sería igual. La normal sería igual a mg coseno de 30. Mg cos de 30. ¿Cierto?
Como ya tengo la normal aquí, podría reemplazarla acá. ¿Cómo así reemplazarla, profe? Claro, podría decir aquí, esta ecuación de acá arriba es menos fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción aquí es igual. Ya lo hemos dicho varias veces, a menos mu por A la normal. menos mu por lo normal. Eso, entonces me quedaría así, menos mu por la normal, pero la normal ¿cuánto vale? Mg coseno de 30. ¿Sí, no? Ahí solo reemplacé la fuerza de fricción, más mg seno de 30. Ahí estoy reemplazando esto. Igual, ¿a qué? A m por a. Entonces, de esos tres términos, ¿qué es común? La M. La m, muy MG. bien. La m solita, ¿no? Entonces, de Sí. aquí yo sé que la Los m cancelo. las cancelo, entonces las puedo borrar aquí, eso es cancelar. Borrar aquí y borrar aquí. Ahí ya la cancelé, ¿cierto? Pero ¿cuántas incógnitas me quedan ahí? ¿Mu lo conozco? ¿Mu lo conozco? No, de hecho eso es No. lo que te dice. Determina el Ajá. coeficiente de rozamiento si se sabe que el cuerpo recorre el plano inclinado la misma distancia que la horizontal. O sea, mu no lo conozco. De hecho, esto es lo que necesito. ¿La gravedad la conozco? Sí. ¿Esto lo conozco? Sí. ¿La aceleración la conozco? No. No, no la conozco. O sea que aquí me queda una ecuación, pero con dos incógnitas. Ese es mi gran problema. Entonces, aquí en esta ecuación me queda una ecuación, pero con dos incógnitas. ¿Cuáles incógnitas? Pues no conozco Mu ya. ni mu, perdón, ni mu, ni a. Listo. Hasta ahí me llegaría el problema del plano inclinado. ¿Cierto? Ahora lo Sí, voy a analizar lo mismo, pero imaginándome al bloque en el plano horizontal. Esa es la diferencia. Entonces me voy a imaginar al bloque ahora en el plano horizontal. Es decir, me lo voy a imaginar aquí. En ese plano horizontal, ¿qué fuerzas estarían actuando? Esto es por un lado. la ¿no? normal. Esta ecuación tocaría guardarla por ahora. ¿Cierto? ¿Qué fuerzas La estarían normal y el actuando? peso. Estaría actuando, La normal y el peso. estaría actuando la normal. Estaría actuando la normal, el peso, ¿y qué otra fuerza estaría actuando? La fuerza de fricción. La fuerza La de de fricción. fricción. La fuerza de fricción. Muy bien. Estaría actuando la fuerza de fricción contraria hacia acá. ¿no? ¿Cierto? Entonces, hagan exactamente lo mismo ustedes. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok? Entonces, sumatoria de fuerzas en X, ¿qué me quedaría? Menos la fricción. ¿Sí, no? Menos la fricción. Igual Igual a masa por aceleración. por aceleración. Muy bien. O sea que me quedaría ahí que menos la fricción, ¿cierto? Pero menos la fricción es menos nu por la normal. ¿Puedo borrar esto? Sí, ¿no? ¿Ustedes lo tienen allá escrito? Sí. Sí lo tienen porque después lo necesito para que me lo dicten. Sí, profe. Sí, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Sí, profe. Listo. Entonces, si yo analizo aquí esto, si yo analizo aquí mi bloque,
Por eso le voy a decir mejor al profe que Entonces- nos envíe luego el video y así, porque ahorita no estoy. Hay que estar duro, siete. Cierren los micrófonos, por favor. Mija. Entonces, en el bloque yo voy a sentir, o si dibujo mi diagrama de fuerzas aquí, voy a tener 3 fuerzas. ¿Cuáles? Ya les dije. La normal, La normal. ¿cierto? el peso El peso y la fuerza de fricción. La fricción, muy bien. Entonces, la normal, el peso y la fuerza de fricción. Entonces, aquí quedaría la normal y el peso y la fuerza de fricción. Hacia acá. Listo, eso sería todo. Entonces, voy acá y digo sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están en X? Menos la Menos fuerza de fricción, Ajá. Y eso es igual, igual masa por aceleración. a masa por aceleración. Perfecto. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. ¿A qué sería igual? Normal menos Normal Normal. menos Normal masa por menos gravedad. Masa por masa gravedad por gravedad. Y eso sería igual a 0. a 0. a 0. A 0. Muy bien. Por tanto, de aquí me quedaría que la normal es igual a ¿qué? A masa por gravedad. A masa por gravedad. Por gravedad. Es igual. La normal es igual a masa por gravedad. Bien. Con eso, entonces, ¿qué me quedaría? De aquí en esta ecuación yo podría decir, si esto es cierto, entonces la fuerza de fricción por enésima vez, ¿a qué es igual? A Menos nu por masa B menos por la nu por la normal. normal, pero la normal es masa Masa por gravedad. Y eso es igual a masa Masa por aceleración. ¿Qué concluyo ahí? ¿Qué se cancela ahí? La M. Masa. Aquí es nu, ¿no? Menos nu Sí. por la normal. ¿Qué se cancela ahí? La masa. Masa. La cancelo y la cancelo. Entonces miren que aquí me queda un resultado importante. Me dice, o sea que la aceleración, ¿cierto? En este tramo es igual a menos nu por g. Lo que yo le decía a Fernando en el anterior problema, hay que demostrarlo, pero no. La aceleración es igual a menos nu por g. Y en ese orden de ideas, yo podría decir que como nu es lo que quiero, ¿sí, no? Nu es lo que quiero, entonces yo podría decir que nu Es igual a aceleración es de igual gravedad. a menos aceleración por g. ¿Cuántas incógnitas me quedan en esta ecuación? Aceleración. ¿Aceleración y qué? Nu. Y nu. Muy bien. Y en la anterior ecuación que yo les dije que no la vayan a borrar, ¿cuántas incógnitas quedan? Nu y aceleración también. Nu y aceleración. Ahí ya tienen un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, lo resuelven y queda resuelto el problema. Entonces, como se me va a acabar la sesión nuevamente, entonces traten de resolver ese sistema ustedes ahí en su casa. ¿Cuánto es el sistema de 2 por 2? ¿Sí me entienden qué hacer, no? Chicos, ¿sí me entienden qué hacer, no? No, Sí, profe, venga. profe. No, ¿quién dice que no? Yo, Evelyn. Profe, es que Evelyn. ahí yo creo que aquí dice que la sumatoria en X es menos la fricción, ¿no? Pero si la fricción no es igual a, o sea, si fuera positivo sería igual a menos mu por la normal, ¿no? O sea, aquí no sería positivo entonces, No, no, no. ¿no?
aquí este signo sale por la dirección de la fuerza, ¿no? Ajá, ¿Ya? y como en ¿Y el otro también hay otro negativo, pues dónde? diría que se hace positivo. ¿En dónde? O sea, lo que usted nos dijo, que la fuerza de fricción es igual a menos μ por la normal, ¿sí? No, a menos no. La fuerza de fricción es nu por la normal. Ah, ya, no lo tengo anotado mal entonces. ¿Sí es claro o no? Siempre la fuerza de fricción se define como nu por la normal, positivo. ¿Ok? Entonces, ya tienen esta ecuación. ¿Y la otra ecuación cuál era? ¿Me la dictan, por favor? Menos μ Menos mu, ¿ya? por gravedad, Por gravedad, ¿ya? coseno de 30, Coseno de 30, ¿ok? más Más gravedad, seno de 30, Seno de gravedad, 30. seno de 30, igual a igual a la aceleración. aceleración. Listo. Miren, en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas hay? 2. Mu Dos. y aceleración. Y en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas hay? 2. Mu y aceleración. Entonces, pues fácil. Esto que dice que es aceleración, lo reemplazan aquí y despejan mu. Eso es lo que los estoy mandando a hacer en este momento. ¿Ok? Entonces lo hacen, le sacan una foto y al que le toque compartir la pantalla, la compartimos. Mientras yo me vuelvo a conectar. ¿Listo, chicos? Ya, profe. Listo.